buenas tardes, el Señor les bendiga. Mi nombre es Luz Ramírez. Les saludo desde la ciudad de Yuba City. Estoy agradecida con Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia, por darnos el privilegio de estar aquí con ustedes. Es un honor poder servir a Dios y poder compartir la palabra con todos y cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos este domingo a las 2 de la tarde. Quiero empezar la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón a compartirla con ustedes abriendo con una oración, pero más que una oración, con un momento de gratitud, de adoración y de reconocimiento de la bondad y la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Así que te voy a pedir que nos acompañes. Vamos a orar. Cierra tus ojos donde estás. Vamos a darle gracias a Dios por sus muchas bondades, por su misericordia y por su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estamos agradecidos porque eres bueno. Tu bondad, Señor, nos ha embestido y estamos muy agradecidos contigo, Señor. Señor, tus misericordias son incomparables. No hay cómo agradecer tanto favor. No hay cómo agradecer tanta misericordia. No hay forma de pagarte, Señor, lo maravilloso que has sido con nosotros. Te damos gracias, Dios. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre. En medio de la flaqueza tú nos has hecho fuertes. En medio de la debilidad tú has sido nuestra fuerza. Tú, oh Dios, has extendido misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Nuestros familiares tienen salud, nuestros familiares tienen vida. Gracias por la provisión que das a nuestra mesa día tras día. Gracias, Señor, porque aún en los momentos de desaliento, tú has venido en mis sueños, Señor, y nos has fortalecido. Nos has fortalecido con tu palabra, nos has fortalecido con la visitación de tu Espíritu Santo en la lucha y en la prueba. Tú has estado fiel para con todos nosotros. Aun cuando hemos sido zarandeados en nuestro caminar, tú has asegurado, Señor, nuestro pie sobre la roca que es Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque es en la lucha y en la prueba que tú fortaleces nuestra fe, Señor, y afirmas nuestro pie en tu camino de verdad y de justicia. Gracias, Señor, porque cada prueba, porque cada circunstancia difícil no son para separarnos de ti, sino para acrecentar, Señor, nuestra fe en ti, madurar y dar la estatura del varón perfecto. Es una oportunidad que tú nos das para poder, Señor, poner en práctica toda la palabra que has depositado en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú no has permitido que la esperanza decaiga. Tú no has permitido que la fe se diluya. Tú no has permitido, Señor, que retrocedamos atrás, sino que tú nos has sostenido con tu mano fuerte y nos has permitido caminar en pos de ti. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo no agradecer tanto favor y tanta misericordia? ¿Cómo no agradecerte tanta bondad? Muchas, muchas gracias por tu amor infinito. Tu amor me consuela, tu amor me da fuerzas, tu amor me sostiene, tu amor le da gozo a mi corazón, tu amor me da una paz que sobrepasa todo entendimiento, tu amor me levanta, tu amor es una bandera sobre mí. Hoy levanto esa bandera de amor en alto y sé que por tu amor es que no seremos consumidos, es por tu amor que no seremos destruidos, es por tu amor que no seremos derrotados, es por tu amor que tenemos la victoria. Tú eres mi victoria, oh, tú eres mi estandarte, tú eres mi torre fuerte, tú eres el pan de vida, tú eres el agua que sacia mi sed, tú eres mi fuerza, tú eres mi sostén. Eres tú la razón de mi vivir, de mi existir. ¿A quién iré fuera de ti, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, son tus palabras las que me sostienen. Es el susurro de tu voz que hace recobrar, Señor,
el aliento en todo mi ser. Oh Señor, cuán bellas son tus palabras. Son como dulces besos, Señor, los dichos de tu boca. Mejores que el vino son tus amores. Mejores, Señor, que cualquier deleite en esta tierra son tus amores. Nos deleitamos en tu presencia, Señor. En esta mañana entramos a ese huerto, entramos a ese jardín de tu presencia para descansar en ti. Entramos a reposar en ti, entramos a llenarnos de ti. Corremos en esta hora hasta el trono de la gracia y dejamos ir toda carga por finanzas cortas, toda carga puesta por la prueba, toda carga puesta por los momentos difíciles, toda carga de nuestros hijos, toda carga de nuestra salud, toda carga la depositamos en ti, pues sabemos que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros y no nos dejarás huérfanos ni desamparados, sino que tú siempre cuidas de nosotros. Adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre, te damos a ti el honor, te damos a ti la gloria, la honra, la exaltación, pues solo tú la mereces. Ahora prepara mi corazón, Señor, para recibir esa palabra, ese susurro de tu voz que le da vida a mis huesos, ese susurro de tu voz que me llena de aliento, que restaura el gozo de la salvación. Prepara mi corazón para que sea una tierra fértil y dé un fruto abundante. Prepara mi corazón para atesorar tu palabra y defender esa semilla, Señor, y no permitir que nada la destruya, no permitir que caiga junto al camino, no permitir que la devoren las aves, no permitir que la seque el sol, no permitir que se pierda la semilla, sino defenderla para dar un fruto abundante. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre lo pedimos. Tu evangelio es un evangelio de poder y hoy nos refugiamos bajo el poder de tu mano poderosa. Gracias, Dios. Muchas, muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a todos y cada uno de ustedes que están acompañándonos en esta tarde. Traigo un tema que el Señor puso en mi corazón y lo he estado meditando y Dios me da la oportunidad de compartirlo hoy con ustedes. Le puse como título Aviva el fuego. Entonces, quiero abrir la palabra del día de hoy con el libro de Santiago 4, 1 al 5. Y la palabra de Dios dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Llamaba mucho la atención a mi corazón la palabra pasión. A veces cuando pensamos en la palabra pasión lo pudiéramos ver de alguna forma negativa. Y cuando leemos el libro de Santiago vemos que sí tiene una parte negativa la palabra pasión. Y aunque mientras empiece a desarrollar el tema del día de hoy, vamos a ver la pasión de una forma diferente, sí quiero enfatizar antes de avanzar que la palabra pasión, la Biblia dice que es la que induce a que los hombres se inclinen a un combate interno. Dice que las pasiones enfocadas en las cosas de este mundo provocan en el corazón del hombre una guerra interna. ¿Por qué produce una guerra interna? Porque es una guerra entre la carne y sus deseos y el espíritu y lo que Dios pide que nuestro espíritu debe de dar. Fíjate que Santiago 4, 1 a 5 dice, codiciáis y no tenéis.
Entonces, cuando nuestro corazón está mal ubicado, la pasión se convierte en un desorden. Y en este desorden se codician cosas, pero cosas que son pasajeras, cosas inspiradas por la vanidad. Y fíjate que vanidad es algo que no dura, es algo que se diluye, es algo que pierde fuerza, que pronto deja de ser. Entonces Santiago dice, codicias pero no tienes. Y dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y continúa diciendo, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces en Santiago vemos que a veces el ser humano se esfuerza tanto, tanto en tener cosas materiales, en tener éxitos terrenales, y se inclina el corazón a los desafíos que cada uno de estos deseos representa. Pero dentro de eso el corazón se vuelve afanoso y en ese afán se aleja de Dios. Déjenme arreglar algo aquí rapidito para poder seguir. Ok, vamos a continuar aquí. Entonces, yo quisiera hablarle de dos formas o dos caminos diferentes por donde la pasión nos puede llevar. Yo quisiera ponerlo o explicarlo de esta forma, la pasión de forma positiva o la pasión de forma negativa. Entonces, si vemos la pasión como una forma negativa o como una forma un vocablo de describir algo negativo, vemos que las pasiones desordenadas o incitadas por la amistad con este mundo lleva a que el hombre tenga acciones impulsivas, lleva a sentimientos obsesivos, inclina al corazón a que tenga unos deseos insaciables, provoca que el hombre sea arrebatado en sus decisiones y que tenga entusiasmo por las cosas que se destruyen, que dejan de ser, que dejan de existir. Pero cuando vemos los antónimos de la palabra pasión, uno de los antónimos de pasión es frialdad y otro de los antónimos de pasión es pasividad. Entonces, en esta hora, cuando vemos la pasión como algo negativo, vemos que induce nuestro corazón a enfocarse, a concentrarse, a poner toda la energía, toda la creatividad, toda la imaginación, todo tu deseo sobre algo pasajero. Y en el libro de Santiago dice, peleas, pero no alcanzas nada. Y te frustras y te enojas. Pero me llama la atención que dice, pero te frustras y te enojas y le pierdes deleite a la vida porque no pedís. Entonces, en lugar de afanarte y de esforzarte humanamente, mejor pídele a Dios. Vuelve tu corazón a Dios y inclínate al deseo del corazón de Dios. Entonces, tu vida va a llevar otro rumbo. Entonces, fíjate que buscando alguno de los sinónimos de pasión, encontré que quiere decir padecimiento. Pasión también es un sufrimiento. Pasión es una preferencia, es una querencia, es una inclinación, es amor hacia algo o hacia alguien. Es una predilección, o sea, es algo por lo que el ser humano escoge por voluntad propia poner su enfoque en eso, en esa cosa o en un alguien. Amén. Entonces quiero leer Santiago una vez más. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Y cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, tener pasión en el corazón no es malo. Tener ese aliento, ese deseo de alcanzar algo, una ambición, no es mala. Lo malo es cuando queremos algo que está fuera de la voluntad de Dios, cuando nos enfocamos y nos esforzamos en algo que no está dentro del plan de Dios. Veamos un poco más acerca de la definición de pasión. Fíjate que la pasión es un tipo de amor que se caracteriza por nublar la razón y dominar la voluntad de un individuo. Si hay alguien que quisiera tener todo nuestro razonamiento y todo el dominio de nuestro corazón, es Dios. Pero Dios no quiere que el ser humano entregue su corazón de una forma obligada, sino más bien como una forma de corresponder al amor de Dios. Mas, sin embargo, hay otro personaje en la palabra de Dios que también busca el corazón del hombre, y ese es Satanás. Pero él sí lo hace por medio de imposiciones. Él lo hace como un ladrón en la noche, viene a arrebatar, viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, hay una guerra en el mundo espiritual por el corazón del hombre. ¿Quién es el que el hombre va a decidir amar? ¿A Dios o a aquel que trae un placer momentáneo a la vida del ser humano? Fíjate que pasión es un sentimiento capaz de dominar la voluntad. La pasión es una perturbación a la razón. Por ejemplo, cuando pensamos en pasión, pudiéramos pensar en el amor. A veces, muchas veces se escucha la expresión, oh, es que amó de una forma apasionada. ¿Qué quiere decir con eso? Que amó con toda su mente, con toda su fuerza, que amó con todo su ser, que no pensó en nada, que lo único que quería hacer era amar. No pensó si en el camino iba a ser difícil amar a esa persona, o si tal vez era un amor prohibido, o si tal vez era un amor momentáneo. No le importaba si las dificultades que este amor pudiera enfrentar. Lo único que quería hacer esta pasión es demostrar el interés por aquella otra persona. Entonces, si lo vemos a la luz de la palabra, Dios quiere que tengamos ese amor, pero hacia Él. Dios nos ha creado para que pasemos tiempo con Él, para que toda nuestra atención esté en Él, toda nuestra mente esté en Él, todo nuestro esfuerzo esté en Él. La pasión es generalmente asociado con un sentimiento tan profundo que desborda la frontera del dolor físico o psicológico. Fíjate que cuando una persona está apasionada, no le importa, por ejemplo, si volvemos al tema del amor, no le importa si tiene que caminar 10 millas para llegar a donde está el amor de su vida. No le importa el dolor de pies, no le importa el sol, no le importa el cansancio, no le importa el clima. Lo único que piensa un corazón enamorado, apasionado, es poder sentir la satisfacción de pasar tiempo con aquella persona que amas. Entonces, no le importa, por ejemplo, lo que la gente diga, cómo que vas a caminar 10 millas, o cómo que vas a caminar en este clima, o cómo que te vas a esforzar. No, no deberías de hacerlo. Está bien que quieras a tal persona, pero no deberías de esforzarte tanto. Entonces, a veces no ponemos atención, aunque sea un desgaste psicológico, no ponemos atención. El enfoque está en el amor y en la pasión que sientes por la otra persona. Entonces, ese tipo de pasión es el que Dios quiere que tengamos por Él. Un amor donde no importa el desgaste físico o no importa el desgaste psicológico. ¿Y a qué me refiero con eso? Que ahorita en este tiempo donde hay diversidad de religiones, muchos pueden decir, oh, tú eres un fanático, eres un religioso, o eres un loco, o no deberías de ponerle todo tu tiempo a la iglesia o todo tu tiempo a Dios. Es un extremismo lo que estás haciendo. Está bien que vayas a la iglesia, pero ¿por qué 4 días a la semana? Un día es suficiente.
y tú en tu mente hay una lucha, pero dices, "Sí, cualquiera puede opinar acerca de mi relación con Dios, pero lo que a mí me interesa es que Dios se agrade de mí". Entonces está ese desgaste de una lucha entre los deseos de la carne, los ataques hacia la mente por parte de otras personas o del enemigo y tu pasión por servir y agradar a Dios. Fíjate que la palabra pasión se deriva de la palabra latina pasio, que significa sufrir, que a su vez es de la familia ligada al verbo padecer y es de raíz etimológica en común con paciencia. Entonces, cuando hablamos acerca de la palabra pasión en el buen sentido de la palabra, vemos que va a ser un proceso que va a traer sufrimiento, que va a ser tal vez un proceso doloroso, que va a ser un proceso donde vas a tener que desarrollar paciencia y resistir, y en ese resistir perseverar. La pasión también es usada habitualmente para referirse al gusto extremo de un hobby. Por ejemplo, hay gente que tiene pasión por la cocina. Hay gente que tiene un amor por el deporte. Hay gente que tiene un amor hacia las mascotas o hacia sus vehículos. Tienen una pasión hacia su carrera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa el sacrificio, el esfuerzo que requiera ese hábito que ellos tienen o ese amor hacia algo o hacia una meta que ellos tienen, no importa el sacrificio que eso tenga que conllevar, lo que importa es alcanzar la meta que se han propuesto, ya sea la meta de alcanzar una carrera, o ya sea la meta de darle lo mejor de ti a ese hobby, o ya sea la meta de dar lo mejor de ti hacia una persona, hacia tu comunidad o hacia cualquier meta que esa persona se haya trazado. Entonces, para poder alcanzar metas en la vida, tenemos que aprender que el entregarse no nomás es una entrega mental o no nada más es una entrega física, sino que es una entrega donde lo sacrificas todo. Cuando pensamos en la pasión modelada por medio de los atletas, por ejemplo, pensemos en un ciclista. Yo estaba mirando un programa que se llama, ¿cómo se llama? La carrera más difícil del mundo o la carrera más, ¿cómo se llamaba? La carrera más, peligrosa del mundo. No recuerdo bien el nombre, pero era una carrera de casi 10 días donde las personas tenían que caminar largas horas, tenían que remar, tenían que pasar cambios climáticos, tenían que andar en bicicleta, subir, bajar montañas, pasar por la jungla, la selva, pasar por áreas rocosas. Y era difícil, era tan difícil que de 250 equipos solo lograron vencer 36. Pero ¿qué fue lo que llevó a esos 36 equipos a terminar la carrera y llegar a la meta? Su pasión por la carrera. Había muchos de los equipos que participaron en esta carrera que habían ido años pasados y nomás habrían logrado avanzar el 25% de la carrera, otros el 50%. Otros en el 80% de la carrera ya no pudieron continuar porque sus cuerpos ya no resistieron, sus pies no pudieron dar un paso más o tuvieron algún accidente. Y me llamaba mucho la atención que cuando entrevistaban a estos equipos que por deficiencias físicas ya no podían avanzar, lloraban, lloraban y se desgastaban sus almas en melancolía porque decían, estaba tan cerca de terminar la carrera este año, pero mi cuerpo ya no dio más. Entonces, muchas veces nos pasa a nosotros así. Nosotros no estamos en una carrera tal vez de ciclismo o de natación o nada parecido, pero estamos en una carrera en la cual no nos hemos llamado a nosotros mismos. Estamos en una carrera donde no nos hemos escogido a nosotros mismos. Estamos en una carrera
donde el que nos ha llamado se llama Jesucristo. El que nos ha seleccionado para esta carrera se llama Jesucristo. El que ha puesto en ti su favor es el Señor Jesús. Y Él te ha dicho, yo te he escogido a correr una carrera que para muchos es imposible de ganar o imposible de seguir o imposible de emprender. Pero quiero que sepas que esta carrera no la vas a llevar tú con tu propia fuerza. No la vas a llevar tú con tu propia habilidad. No la vas a correr solo. Yo voy a ir contigo. Es aquí donde la palabra pasión para mí tomó un giro. Es aquí donde la palabra pasión tomó una importancia bien importante en mi corazón. Porque muchas veces ponemos nuestro enfoque, por ejemplo, yo estoy yendo ahorita al colegio, estoy a punto de terminar la escuela y le he puesto mucha dedicación y le he puesto esfuerzo, pero no le he puesto tanto esfuerzo y tanta dedicación como le he puesto estos últimos años de mi vida a la palabra de Dios, a buscar de Dios. Y sé que me falta mucho y le preguntaba a Dios, para el camino que me falta, para el camino que me resta seguir, para los años que me has prestado de vida para seguirte, ¿cómo yo quiero continuar caminando? ¿Cómo yo quiero continuar esta carrera? Quiero continuar esta carrera como algo simple, como algo sin importancia, como soy cristiana, Dios me ha llamado, Dios me ha escogido, o quiero continuar esta carrera con una pasión que deje una huella, con una pasión que pueda decir como aquel discípulo que dijo, he terminado la carrera. He hecho hasta lo último que Dios me pidió. He dado la vida por Él, he dado todo por Él. Entonces eso fue lo que me llevó a pensar en la palabra pasión. Fíjate que la pasión es la inclinación muy fuerte de alguien hacia otra persona. Y cuando pensamos en Jesús, yo quiero que tú hagas esa conciencia en tu corazón de que Jesús es una persona, no es un mito, no es solo el nombre del Hijo de Dios imprentado en la Biblia, es mi Dios, es mi Salvador, es mi Señor, es el que me ha rescatado del hoyo oscuro y cenagoso, es el que borró mis iniquidades, borró la maldad y Él es el que nos da fuerzas día con día. Entonces es a Él a quien le debemos la pasión. Y yo le preguntaba al Señor, enséñame más acerca de este tema. Y el Señor me llevó a ver un poco acerca de la vida de el hermano en la fe Timoteo. Nuestro hermano Timoteo, que fue uno de los pioneros en la fe. Fíjate que su nombre, de acuerdo al vocablo griego, quiere decir el que honra a Dios. Y si alguien ha dejado ese testimonio de pasión en la palabra, es Timoteo. Timoteo honró a Dios no solo porque portaba ese nombre, sino porque él en verdad tenía una fe fuerte y tenía un amor hacia Dios y una pasión por hacer la voluntad de Dios muy única. Y de él quiero hablarte el día de hoy. Entonces, veamos un poco acerca de él. Fíjate que Timoteo era griego. Era griego por parte de su papá, pero era judío por parte de su mamá. Eso quiere decir que era alguien que tenía la opción de escoger, quiero ser griego e inclinarme hacia todos los dioses que mi papá adora, o quiero inclinarme hacia el único Dios verdadero al cual adora mi mamá, que era Eunice. Pero pensemos en algo, cuando hace referencia a la palabra de Dios acerca de la vida de Timoteo, vemos que dice que la fe fue implantada en el corazón de Timoteo por su abuela Loida. Y después dice, sabemos que la fe fue implantada por tu abuela Loida y tu madre Eunice. A mí eso me hace entender que la persona que infundió la fe en Eunice fue Loida, la mamá de ella. Y ellas dos enseñaron esta palabra de verdad y de amor y de justicia en Timoteo.
Entonces vemos que Timoteo fue instruido por su mamá y su abuela en la fe. Y más adelante en la Biblia no se encuentra ninguna referencia acerca del papá de Timoteo, lo que me hace pensar que tal vez Timoteo creció en un hogar donde la figura paterna no estuvo presente. Pero eso no fue impedimento para que Timoteo aceptara al Señor Jesús como su Señor y Salvador y viera al Dios no solo como Dios, sino también como su Padre. Timoteo abrazó la fe. Se sabe que Timoteo habría conocido de la fe, la abrazó y jamás la soltó. Pero no quiere decir que en su caminar no tuvo momentos difíciles. No quiere decir que en su caminar no tuvo momentos de pruebas o que no tuvo momentos desafiantes. Hablemos un poquito más de la biografía de él antes de avanzar en el tema. Amén. Entonces, Timoteo fue discípulo de Pablo de Tarso. Pablo fue el que lo circuncidó porque era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque en esa época era cuando Pablo recién comenzaba a predicar el evangelio a los judíos. Y para los judíos la circuncisión era muy importante. Entonces, para que nada interrumpiera la obra que Dios estaba haciendo en Timoteo y para que nada pudiera impedir que Timoteo fuera un testimonio en la vida de los judíos, Pablo dijo, bueno, vamos a circuncidarlo. Pablo se convirtió en el padre espiritual de Timoteo, en su mentor. Timoteo imitó el camino de Pablo de una forma única. Y eso lo ves a la luz de la palabra. Timoteo fue entonces en este aspecto uno de los pioneros en la fe. Él acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Él fue su fiel acompañante. Él fue su aprendiz. Fue una persona que se apegó a todo lo que Pablo enseñaba. Él se convirtió en un momento difícil donde la idolatría estaba en una fuerza muy grande. Se convirtió en un momento de cambios sociales donde había persecución a los cristianos. Él se convirtió en una época en donde el gobierno estaba en una nueva normalidad. Jesús había causado una revolución en ese tiempo. Entonces, convertirte a Cristo era algo desafiante para a ti mismo y como parte de una sociedad. Pero a pesar de todos los desafíos que su amor y su pasión por Cristo implicaban, eso no lo detuvo, sino que él se llenó de valentía y fíjate que se convirtió en uno de los líderes de la iglesia en Efeso. Entonces, Timoteo fue no solo un colaborador en la misión de Pablo, sino que él representaba la primera generación de cristianos que no habían tenido relación directa con los hechos de Jesús. Él no fue testigo de lo que Jesús hizo en la tierra. Él conoció de Jesús por medio de los labios de su abuela y por medio del testimonio que Pablo daba acerca de Jesús. Entonces él representaba a esa generación que había pasado de la era apostólica a la era no apostólica y de la judíaca mesiánica a la universal. Entonces, veamos algunas de las cualidades que se encontraban en Timoteo. Fíjate que él era una persona auténtica en su fe. Él era una persona que caminaba en una obediencia constante. Él daba su servicio de una forma humilde y abrazó la sana doctrina y tenía una convicción valiente de quién era Jesús en su vida y de quién Jesús era para el mundo entero, el Salvador del mundo. Y a pesar de que había crecido en un cuadro de disfuncional familiar, eso no le impidió. Nada era un impedimento para Timoteo, ni los cambios en la economía, ni los cambios en el gobierno, ni ni la disfunción de su familia, ni nada. Su enfoque, su pasión, su amor estaba en Cristo Jesús. Jesucristo se convirtió en el Señor de su vida.
Y él se propuso conocerlo por él mismo, no por las experiencias de otros. Él propuso en su corazón tener esa intimidad con Dios. Y fue tanto la certeza que tenía de quién era Jesús que él se convirtió en alguien que pregonaba el evangelio. Amén. Entonces, esto lo podemos ver en el libro de Hechos. Vemos cómo Timoteo era un ejemplo en la fe. En el libro de Hechos dice que a pesar de la falta de convicciones e integridad de algunos miembros de la iglesia de Efeso, donde él era un líder, Timoteo mantuvo sus convicciones firmes. Vemos cómo en Hechos, en Romanos, Primera y Segunda de Corintios, en Filipenses, en Colosenses, en Tesalonicenses dan testimonio de la pasión de Timoteo por Dios. Pero llegamos al libro de Segunda de Timoteo y en los capítulos 3 al 7 del capítulo 1 vemos que Timoteo entra en un desaliento en su fe. Y leemos así, Segunda de Timoteo 1, 3 al 7. Siempre te recuerdo en mis oraciones, de día y de noche doy gracias a Dios por ti. Al igual que mis antepasados, sirvo a Dios con conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte. Qué feliz me haría. Recuerdo tu fe. Este es Pablo hablándole a Timoteo y le dice, recuerdo tu fe, esa fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Por eso quiero que reavives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Pablo en su carta demuestra una preocupación por la actitud de Timoteo. Timoteo está pasando por un momento difícil en su fe. Por eso él se ve en la necesidad de escribirle y decirle, sé que tu fe es sincera, sé que amas a Dios, sé que tienes entrega por Dios, sé que has servido a Dios de corazón, que no eres de aquellos que dicen amar a Dios, pero dentro de su corazón no es un amor sincero. Sé que eres de aquellos que no ama a Dios de labios para afuera. Sé que eres de aquellos que se ha entregado de corazón. Tu testimonio es limpio. Tu conciencia es limpia, está libre de culpa de hipocresía, porque has sido sincero en tu fe. Pero me veo en la necesidad, le está diciendo Pablo en esta carta, de decirte que avives el fuego del don que hay en ti. Quiere decir que Timoteo de alguna forma empezó a flaquear, empezó a diluir su pasión por Dios. Tal vez se encontró en una posición donde se llenó de tristeza y esto vino a convertirse en un desafío en su fe. Tal vez estaba pasando por una prueba. Tal vez el mundo cambiante en el que vivía trajo desaliento a su fe. La Biblia no especifica qué fue lo que pasó en la Biblia de Timoteo. Lo que sí sabemos por medio de esta carta es que empezó a sentirse débil y la llama del fuego de su corazón comenzó a apagarse. Y yo quiero que llevarte a ti a pensar en eso. ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que has experimentado en estos últimos días que ha llevado que tu fe se diluya? ¿Qué ha llevado que tu pasión por Cristo se diluya? ¿Qué ha llevado a que tu oración disminuya, a que ya no ayunes, a que ya no adores a Dios de la misma forma? Quiero leer la misma palabra de Segunda de Timoteo del capítulo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero tuvieron llenas tu abuela Loida, fíjate, de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre. Cuando tú estás lleno de algo, no se ve en ti necesidad porque estás satisfecho, está rebosante en ti. Y este rebosar de la fe que había en Loida y Eunice era la que se le había impartido a Timoteo.
Entonces, algo hizo Timoteo que dejó de llenarse de fe. Y dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. En esta autodisciplina es donde nosotros proponemos dedicarle a Dios un espacio en nuestro tiempo todos los días, no solo de vez en cuando. Cuando rompemos esta disciplina es cuando el fuego y la pasión por Dios se diluye. Es cuando la entrega se diluye. Es cuando tu fe está presente, pero está dormida, está apacible, está debilitada, no está activa. Y quiero recordarte que todo lo que no se mueve, todo lo que cae en un estancamiento pierde vida. Pensemos en el agua. Cuando el agua está puesta en un contenedor o en una área, en un espacio, y se pone allí y no se mueve, se empieza a hacer primero sucia, esa suciedad se empieza a hacer gris, y eso gris se empieza a hacer verde, eso verde se empieza a hacer lamoso y pierde vida. El agua cuando se estanca y se llena de moho y de esa lama verde, ya no se puede usar para beber y ya no sacia la sed, ya no sacia nada, entonces ya no es usable, pierde sentido, pierde su valor, ya no tiene ninguna función usable. Entonces se deja en el olvido y tal vez tarde mucho en secarse, pero va a llegar el tiempo donde esa agua poco a poco empieza a secarse. Entonces, lo mismo pasa con la fe. Cuando dejamos de alimentar nuestra fe, se estanca y empieza a llenarse de problemas, empieza a llenarse de excusas, empieza a llenarse de un descuido. Y ese descuido trae un apagar del espíritu. Y eso es peligroso. Por eso en esta tarde el Señor movía mi corazón a decirte, aviva el fuego. Fíjate que no le dijo, Timoteo, voy a ir a verte y voy a imponer las manos sobre ti otra vez para que ese fuego vuelva a renacer. No, 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 le dijo, ya está el fuego en ti. Ya se ha depositado en ti la llama del Espíritu de Dios. Por eso dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ni de timidez, sino de poder. Has sido embestido de poder, Timoteo. Levántate, despiértate, actívate, aviva el fuego. Entonces, ¿quién estaba en la responsabilidad de avivar este fuego? El mismo Timoteo. Entonces, tal vez, muy probablemente, la persecución de los cristianos o el tener que esconderse por algún tiempo, la oposición del evangelio o la dureza del corazón del pueblo al no querer recibir el evangelio de Dios trajo un desánimo a la fe de Timoteo. Y ponte a pensar, ¿han cambiado en verdad los tiempos? ¿O ahora en nuestro tiempo enfrentamos conflictos similares? Tal vez en ese tiempo por una persecución a la fe, él tuvo que esconderse, no lo sé. O tal vez una necesidad económica o la enfermedad. La palabra dice que Timoteo a veces pasaba enfermo. No sé qué es lo que provocó el desánimo o la pasividad en la fe de Timoteo. Lo que sí puedo ver ahora es algunos de los conflictos que tal vez nosotros como iglesia estamos enfrentando que pueden ponernos en la misma posición en la que estuvo Timoteo en su tiempo. Los conflictos familiares son un problema. Ahora con la pandemia, una de las cosas que se han destapado mucho son los conflictos familiares, los roces entre parejas, esos roces que antes eran fáciles de omitir porque cada quien iba a su trabajo, estábamos tan ocupados que no nos dábamos el tiempo de arreglarlos, pero ahora con la pandemia y bajo el encierro y con tanta presión de la falta de economía
o tal vez ha llegado la enfermedad a la casa, o tal vez son muchos viviendo en un mismo hogar, o no tenemos las herramientas del conocimiento que necesitamos para arreglar el problema. Ha aumentado la presión en el hogar. Muchos los hogares, yo quisiera decir que un 90% de los hogares han enfrentado conflictos familiares de diversidades formas. Tal vez era la mala comunicación y ahora quieres encontrar una forma de comunicarte y no se puede. O tal vez hay muchos malos entendidos o ese carácter rebelde, desobediente, desafiante ha traído más conflictos al hogar o ha aumentado la desunión, heridas del pasado que nunca se solucionaron, reclamos por falta de perdón, porque tal vez sí hubo un conflicto en la familia y vino aquella familia y te dijo, perdóname, lo siento, no fue mi intención, quiero arreglarlo. Y tú le dices, ok, te perdono, pero ahora con el encierro provocado por la pandemia, te das cuenta que en realidad nunca te perdonó y es un reclamo constante. Entonces, tal vez las diferentes metas. Tú querías ir a la escuela, la otra persona no. Tú querías ir un mejor trabajo, la persona con tu cónyuge no. Son metas diferentes sin alcanzar. Ha traído conflictos familiares que te hacen que tu fe decaiga, que dices, ¿cómo lo arreglo? No sé cómo hablarle, ya no sé cómo pedirle el favor, ya no sé cómo arreglarlo. Y eso hace como, ay, ¿para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué seguir creyendo en Dios? ¿Para qué seguir conectándome a Facebook? Ay, no, ya, suficiente, ya no quiero más. Mejor me voy a desatender de todo esto y voy a prender la tele y voy a poner un canal favorito porque eso me hace olvidar, eso me hace despegarme del problema, pero no nos está llevando a arreglarlo. Hemos visto un creciente número de divorcios ahora con la pandemia, porque hay muchos problemas sin resolver, tanto económicos como una infelicidad personal. Muchas veces hemos creído que el familiar con el que vivimos o nuestro cónyuge o nuestros hijos están allí para hacernos felices. El verdadero gozo y la verdadera felicidad se encuentra solo en Cristo Jesús. Y uno tiene que decidir ser feliz. No puedes esperar que nadie traiga esa felicidad o ese contentamiento a tu vida. Esa felicidad se encuentra solo en Cristo Jesús. Cuando pones tus cargas en Él, cuando descansas en su palabra, cuando confías en su propósito en tu vida, cuando confías que Él tiene la solución a tu problema, cuando traes todo a sus pies. Fíjate que en los divorcios han sido provocados por el aumento de la violencia doméstica o por la falta de comprensión de una persona a la otra, el diluimiento del amor. Amén. Donde las personas se han refugiado más en el alcoholismo y las drogas o en otro tipo de vicios. El desgaste emocional, ¿cómo se llama? El desgaste físico. Amén. Ha llevado a que la gente se refugie en vicios como el alcohol, como las drogas o otros desórdenes, a fin de silenciar la conciencia, a fin de silenciar esa voz que reclama esos sueños frustrados o la falta de metas alcanzadas. Los números de suicidios han aumentado y lo triste es que han aumentado en la comunidad cristiana, en aquellas personas que tenemos la luz de Cristo. El número de pastores, líderes, miembros de la congregación que se han suicidado es, es hasta difícil mencionarlo. ¿Por qué han optado por el suicidio? Y estos suicidios son de todas edades. Ha habido niños en mi comunidad, ha habido niños de entre 8 y 10 años que se han suicidado en estos últimos 6 meses. Y la comunidad en donde yo vivo se ha encontrado en esa tragedia de perder niños. ¿Por qué? Porque gracias, se han desalentado. Jóvenes, yo he oído jóvenes que dicen, ¿qué va a pasar ahora con mi futuro?
¿Qué voy a hacer con mis metas, con mis sueños? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, niños, jóvenes, personas adultas, y pudieras pensar, bueno, tal vez una persona adulta que no le vio futuro a su vida, no tenía dinero, no tenía nada, por eso se suicidó. Pero no es así. Hemos visto profesionales con cuentas de banco llenas de dinero suicidarse. ¿Por qué? Porque ha entrado el desaliento, ha entrado la tristeza, ha entrado ese pensamiento de ¿para qué vivir? ¿Para qué existir? Porque se ha desalentado su corazón. Entonces, la falta de seguridad social. Vemos la disminución de empleos y eso ha traído mucha incertidumbre al pueblo de Dios y a los que no son pueblo de Dios. El diluimiento moral. Vemos cómo la juventud cada vez se diluye en su moralidad y vemos cómo en esta nueva normalidad es difícil adaptarse a ella. La falta de compasión, de apatía de unos por otros, empuja a la sociedad a vivir sin temor a Dios y a actuar despiadadamente. Ya no hay temor de consecuencias y mucho menos de las consecuencias que podemos experimentar en la eternidad. La educación sexual se ha convertido en un ataque constante a nuestras familias. Las leyes están cada vez más enfocadas en legalizar incorrectamente a leyes que provocan la inmoralidad y que destruyen la unidad familiar. La, la confusión de género cada vez es más grande. Ahora ves niños de 4, 5 y 6 años autonombrándose el género opuesto. Entonces todo esto ha traído un desmayar al pueblo de Dios. Las señales apocalípticas es otra de las cosas que ha traído un desaliento al pueblo de Dios. Vemos desastres naturales, el aumento de la ciencia misma ha traído al pueblo de Dios un desalentar en su fe. La falta de fe en el corazón de los hombres a Dios y la idolatría, donde ves diversidad de religiones, ha traído un confundir a la iglesia. Y se pregunta a la iglesia, ¿será que la fe que yo profeso es la correcta? ¿Será que al Dios que yo sirvo es el correcto? ¿O no será que debería de estar en aquel grupo o en este grupo? Y ya no están basando sus decisiones de la fe en la palabra de Dios, sino a donde están yendo todos. ¿A dónde se están yendo todos? O ahora fíjate que hay un grupo de cristianos que se están volviendo al catolicismo. Hay grupos de cristianos que se están volviendo al hinduismo o se están volviendo a los musulmanes o se están volviendo judaicos. Entonces hay una confusión de diferentes, diversas religiones que hace que la fe de muchos esté titubeante. Y eso fue lo que tuvo que enfrentar también Timoteo. Pero vemos que Santiago 4, 5 al 10 dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero de mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El 9 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y esto me hace pensar en Timoteo. Cuando Pablo le dijo, Timoteo, reacciona. No te pongas a pensar en lo que están abandonando la fe. No te pongas a pensar en esta nueva normalidad. No te pongas a pensar en todos los desastres naturales que estás viendo. No te pongas a pensar en todas las profecías que se están cumpliendo de una forma negativa. Ponte a pensar
que es el cumplimiento de la palabra de Dios y que tu Redentor viene pronto, que tu Redentor está a la puerta, que tu Redentor viene por ti, que Él viene por una iglesia apasionada por Él, una iglesia que se disciplinó y que vino a hacer a un lado todos los conflictos que estaba enfrentando esta tierra y se propuso encender la llama del Espíritu en sus corazones. No te desanimes, no te desalientes, no te desgastes como se desgasta la humanidad sin Cristo. No pongas tu enfoque en nada de eso. Pon tu mirada en Cristo. Aliéntate, gózate, regocíjate en Él, porque el que ha prometido no dejarte huérfano, el que ha prometido no dejarte solo, estará contigo hasta el final. Timoteo, tú tienes que avivar la llama del Espíritu. Tú tienes que hacerlo. En ti está la responsabilidad. Fíjese que la iglesia cayó en una comodidad, en donde, yo no sé si usted lo va a recordar, donde usted decía, pastor, ore por mí, hermana, ore por mí, y lo sigue viendo. Hay muchos canales en Facebook y YouTube. Yo incluso tengo un segmento donde oramos todos los días y oramos por necesidades. Y a veces la gente se inclina mucho a la oración de otra persona por la necesidad de esa persona. No es malo pedir el apoyo de la oración. Pablo mismo decía, pido sus oraciones, oren por mí para que pueda seguir impartiendo este evangelio, pero no podemos poner toda nuestra confianza en la oración de otra persona a favor mío. No puedo inclinar toda mi confianza en lo que otro puede interceder por mí, o no puedo poner la responsabilidad de avivar el fuego de mi corazón en otra persona. Es mi responsabilidad mantener el fuego y la llama del Espíritu Santo encendida en mí. Es mi responsabilidad disciplinarme para que mi fe no decaiga. Es mi responsabilidad mantener mis pies firmes en la roca inconmovible. Es mi responsabilidad alimentar la fe y no permitir que lo que está sucediendo en este mundo cambiante afecte mi convicción en quién Cristo es y quién Cristo es en mí. Es mi responsabilidad apasionarme por Él. Por eso leíamos, ¿qué era apasionarte? Fíjate que quiero regresar a eso. ¿Qué es apasionarte? Apasionarte es hacer las cosas con un sentimiento profundo, con un desborde, atravesando la frontera del dolor físico y el dolor psicológico. Entonces, hablemos del dolor psicológico. Tu mente, cuando razona con la mente carnal, va a decir, no, esto es imposible. Yo no puedo salir de este problema. Yo no puedo salir de este conflicto. Jamás voy a poder arreglar la condición de mi familia. Jamás voy a poder hacer que mis hijos vengan a Cristo. Jamás, jamás, jamás. Cuando el razonamiento es humano, todo se llena de imposibles. Pero cuando nuestro consciente se une a la promesa que está escrita en la palabra de Dios, es nuestro espíritu llenándose de ardor, de pasión, y decimos, sí se puede, no porque lo haré en mi fuerza, sino porque Dios lo hará por mí. Amén. Fíjate que pasión quiere decir padecer y quiere decir sufrir. Entonces, vamos a sufrir y vamos a padecer, pero hagámoslo por la razón correcta. Porque cuando te llenas de desaliento y de desánimo y cuando pierdes la disciplina en tu fe, también sufres. Y también hay un padecimiento y hay un dolor interno y sientes que ya no hay razón para vivir, y por eso es que mucha gente se está suicidando, porque ¿para qué vivir? Pero no es ese donde vamos a poner nuestra pasión. Vamos a poner la pasión en lo que vale la pena. Voy a sufrir por amor a Cristo. Voy a padecer por amor a Cristo. Me voy a esforzar. Por eso, fíjate que hay una película que fue titulada La Pasión de Cristo. Y Jesús dijo, voy a sufrir por ellos. Voy a padecer por amor a ellos. Voy a darlo todo. Voy a dar el 100 por amor a ellos. Jesucristo no dio el 50% de Él.
Él lo dio todo. Entonces, si nosotros vamos a amar a Dios, hagámoslo correspondiendo a su amor. Demos el todo por Él, el todo por el todo, así como Él lo dio. No lo demos a medias, no lo demos en segmentos, en porciones, en porcentajes. Él lo dio todo. Dice la palabra de Dios cuando leemos los 4 evangelios que él estaba y le decía, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Sígueme, pero está consciente que yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Yo no tengo riqueza. Lo que tú piensas que yo te puedo dar, no. Por eso es que Jesús no vino con anuncios de trompetas y con alfombras rojas y con en un castillo de mármol y con puertas de oro y asiento de oro y joyas. No, él vino vestido de humildad, vestido, dice la palabra que se despojó de todo por amor a ti y a mí. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, despojarnos de todo por amor a Él. Y nuestro amor a Él no tiene que ser momentáneo o alimentado por, oh, hoy estamos bien económicamente, hoy estamos bien de salud, hoy todo en el mundo está brillante. Entonces voy a seguir a Dios. No, nosotros seguimos a Jesús sin condición, sin reservas, sin limitaciones, con pasión, con entrega, con el razonamiento, ¿cómo se dice? En inglés se dice, déjame pensar en español, cuando dices, cuando te pegas a alguien sin condición, sin esperar nada a cambio, engage, ¿cómo se dice engage? O cuando tú dices engage es cuando dices, voy consciente de que ya no voy pensando en mí. Voy consciente de que voy pensando en Él. Él es mi razón de vivir, mi razón de ser, mi razón de actuar, mi razón de pensar. Amén. Entonces, mire, continuemos. Dice aquí, o piensas que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Piensas que Él dice en vano que te anhela celosamente? Fíjate que cuando tú sabes que Dios te anhela celosamente, no tienes tiempo para pensar, ¿será que Dios me ama? ¿Será que esta prueba tiene un propósito? ¿Será que Dios se acuerda de mí o me ha abandonado? Dios no nos abandona, pero el mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistirá al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, fíjate, acercaos a Dios. Y era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, aviva el fuego del Espíritu Santo, aviva el fuego del don que está en ti. Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Entonces, si ha llegado el doble ánimo a tu corazón, porque has sentido desaliento a causa de las muchas pruebas o a causa de todos los eventos apocalípticos que estamos viendo, aviva el fuego en tu corazón, purifica tu corazón de todo doble ánimo. Y fíjate lo que dice el 9, afligíos y lamentad y llorad. Ahorita aflígete, Señor, perdóname, ha decaído mi fe, no he sido disciplinado, he abandonado el fuego, la pasión por ti, no he hecho lo correcto, pero ahora, Señor, vuelvo a ti mi corazón. Entonces continúa así diciendo el 9, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. No importa, humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Entonces, en medio del dolor, en medio de la aflicción, humíllate y Él te va a exaltar. ¿Qué vino sobre ti? ¿Vino desánimo? ¿Vino aflicción? ¿Ha llegado la tentación? ¿Se desalentó tu corazón? ¿Sientes que no hay nadie que te ayude a llevar tus cargas? Anímate, pon tu confianza en Dios. Empieza a recitar la palabra. Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda ese momento donde nadie daba nada por ti y Él vino a amarte. Y de la nada Él te levantó y te puso de pie y te dio un nuevo nombre
y te dio una nueva vestidura y puso su amor sobre ti. Salmos 13, 5 al 6 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Cuando venga el desaliento, cuando venga ese apagar en tu fe, empieza a recordar la misericordia de Dios. Empieza a recordar ese gozo que está en tu corazón por la salvación. Empieza a cantar de gratitud y de alegría, porque Él es el que hasta ahora te ha sostenido, te ha colmado de bienes. Salmos 27, 5, 6 dice, porque en el día de la angustia me acordaré en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me acercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Escóndete en su presencia. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, escondernos en su presencia, reposar en su presencia. Dice aquí, en los secretos de su tienda me ocultará. Entra al trono de la gracia y ocúltate en su misericordia. Dice entonces, será levantada mi cabeza sobre mis enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? La angustia, la desesperación, tal vez la pobreza, tal vez la enfermedad, el desaliento, tal vez persecución en tu espíritu. Solo tú y Dios saben cuál es la necesidad. Entonces, escóndete en Él. Isaías 25:4, la parte A solamente dice, porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. Entonces, si pasas por las aguas, contigo estará. Si pasas por las llamas, no dejará que te toquen las llamas. Él es el que te sostiene. Amén. Él es tu baluarte. Él es tu fuerza. Él es tu sostén. Y en la angustia, Él es tu refugio. Y contra la tormenta, Él te guarda. Y Él es sombra en el calor. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. ¿En qué nos debemos esconder? En la verdad de su palabra, en sus promesas, porque no es Dios que miente. Y dice, has guardado la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a avivar el fuego en nuestro corazón? Guarda la palabra en tu corazón y recítala con tu boca. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Viene prueba sobre los moradores de la tierra. Viene prueba sobre el inicuo. Viene prueba sobre el impío. Viene prueba sobre todos aquellos que han caído en negar al Señor. Todos aquellos que están cayendo en apostasía. Todos aquellos que han vuelto su mirada hacia atrás. Por eso el Señor dice, puesta las manos en el arado, hacia adelante. No mires hacia atrás, que no nos pase como la esposa de Lot, cuando estaban destruyendo Sodoma y Gomorra. Está el ángel trayendo salvación a la casa de Lot. Y ella viendo dónde está la salvación, en lugar de enfocar su mirada en el Dios vivo que la estaba salvando, volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Que no nos pase así, mantengámonos firmes en la fe. Segunda de Timoteo 4:17 dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Te lo voy a leer una vez más. 4:17 de Segunda de Timoteo, pero el Señor estuvo conmigo. Fíjate cómo Timoteo en el capítulo 1 está desalentado. Está triste, está decaída su fe, tanto que Pablo le tiene que escribir, aviva el fuego del Espíritu en ti. Y él hizo caso del consejo. Ahora en el capítulo 4, el mismo Timoteo está diciendo, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente
la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Timoteo? Sacudirse, sacudirse el desánimo, sacudirse el desaliento, sacudirse esa voz que el enemigo lanzaba como dardos de fuego para detenerlo, para quitarle su aliento, para quitarle su fe. Se sacudió de todo y dijo, no, 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 hoy me levanto porque me levanto en el nombre de Jesús. Y dice, y el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. De la misma forma, el Señor quiere fortalecerte a ti, a fin de que se cumpla en ti esa proclamación del mensaje de salvación. Cuando la gente mire y dice, ¿qué pasó? Si ayer estabas diferente, ayer estabas así con la cabeza agachado, desalentado, triste. Sí, pero me di cuenta que tenía que avivar la llama del Espíritu en mí y me refugié en la presencia del Todopoderoso. Y Él me ha fortalecido y me ha levantado y ha puesto aliento nuevo en mi boca, en mi corazón, en todo mi ser. Y ahora vengo a decirte que el mismo Dios que me ha fortalecido a mí puede fortalecerte a ti para que se cumpla el mensaje que Dios ha puesto en ti hacia los que no le conocen aún, hacia los gentiles. Recuerda que tú y yo somos cartas abiertas y cuando la esperanza que es Cristo Jesús es manifestada en nuestras vidas, otras personas van a querer lo que tú tienes. Seamos cristianos investidos de poder y no personas que estemos cabizbajos por todo lo que está sucediendo en un mundo que ya ha sido establecido que así será. Lo vimos en el Apocalipsis 3:10. Viene prueba al mundo, vienen cosas difíciles para que el mundo entienda que hay una necesidad de volverse a Dios, hay una necesidad de arrepentirse, hay una necesidad de pedir perdón, hay una necesidad de convertirse a Dios, hay una necesidad de reconocer a Dios como Señor de todo. Amén. Entonces, al final dice Timoteo, fui librado de la boca del león. Entonces, ¿quién había traído el desaliento? El enemigo de su alma. ¿Quién lo levantó de ese desaliento? Dios, el que ama su alma. Salmo 116, 7 al 9 dice, vuelve alma mía a tu reposo. ¿Cómo avivó Timoteo el fuego en su corazón? Reposó en Dios. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Hay mucho que está sucediendo fuera de tu hogar, pero Dios no ha permitido que te falte la salud. Dios no ha permitido que te falte el alimento. Dios no ha permitido que te falte trabajo. Dios no ha permitido que tu corazón desmaye. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Entonces propone en tu corazón andar delante del Señor en la tierra de los vivientes. Él es tu fuerza. Hebreos 12, 1 al 3 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, ese pecado que desalienta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante. Recordemos, fíjate qué interesante, uno de los sinónimos de pasión es paciencia. Qué increíble eso. Uno de los sinónimos de pasión es paciencia. Y dice, corramos con paciencia, o sea, con pasión, con entrega, con dedicación, con disciplina, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo, Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestros corazones. Entonces, no descuides la disciplina de orar,
No descuides la disciplina de leer la Biblia. No descuides la disciplina de ayunar. No descuides la disciplina de predicar, de recitar la palabra. No descuides tu búsqueda de reposar en Dios. No descuides esa llama del Espíritu de Dios en tu corazón. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe, y ve cómo Jesús lo soportó todo por amor a ti. Ahora tú propone en tu corazón soportarlo todo por amor a Él, por corresponder a su amor. Dice al final, considera pues a aquel que lo soportó todo, para que no te canses, para que no te desanimes, para que no entre desaliento a tu corazón. Y esa es la palabra que el Señor ponía en mi corazón el día de hoy para ti. Anímate, recobra tu fuerza en Dios, recobra tu ánimo en Dios y permanece fiel hasta el fin. Amén. Vamos a orar. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias. Muchas gracias por tu palabra. Señor, si ha caído en desánimo mi corazón, si ha caído en desaliento, si ha caído en un doble ánimo, si mi carácter, Señor, ha sido afectado por todos estos eventos apocalípticos o por el crecimiento de la tecnología, si han sido las pruebas en el hogar o si ha sido una inclinación hacia un vicio, si ha sido el pensamiento de divorcio o si ha sido ese pensamiento de ¿para qué vivir? ¿Para qué existir? Mejor es morir. Señor, si ha sido un renegar contra ti, si ha sido, Señor, una murmuración contra ti, porque no entiendo el tiempo en el que estoy viviendo, te pido perdón. Te pido perdón y te ruego que me ayudes y que me fortalezcas en esta hora. Trae una fuerza sobrenatural, pues tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Tú nos has puesto, Señor, en la roca que es Cristo Jesús. Ayúdanos a encontrar, Señor, ayúdanos a encontrar paz en ti, a descansar en ti, a refugiarnos en ti, a ponerte como nuestra bandera, como nuestro estandarte, a descansar, Señor, y poner toda carga sobre ti para que el desánimo, el desaliento no venga a coronarse en nuestras cabezas, sino que poniendo todo a tus pies y dándote a ti el control de todo y depositándote a ti toda nuestra confianza, podamos perseverar en esta carrera. Te ruego, Señor, sabiduría del cielo. Te ruego que pongas gratitud en los corazones. Te ruego que seas tú trayendo una fuerza sobrenatural como la del búfalo, como la de las águilas sobre tu pueblo, para que se remonten, Señor, y vuelvan a caminar en fe. En el nombre de Jesús, se ha flaqueado la mirada, Señor, y ha vuelto la mirada hacia abajo y solo ve lo terrenal. Hoy te ruego, Dios, que tú levantes el rostro de tu pueblo y que puedan ver a Jesucristo, el autor y consumador de su fe, y no muevan la mirada de Él para que su fe no desmaye, para que no flaqueen, para que no entren en desaliento, sino que al contrario, se fortalezcan en Él y estén listos para el día que tú vengas por tu iglesia, para que los encuentres sin mancha, sin arruga, con sus lámparas llenas de aceite, preparados para irse contigo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te bendigo, Dios. Oramos por toda necesidad. Oramos por sanidad en los cuerpos enfermos. Oramos por sanidad en la mente. Todo desbalance químico, Señor, en el cerebro, tú tráelo a su normalidad. Oramos por toda necesidad económica. Oramos por toda necesidad en las familias, Señor. Trae paz, trae armonía, trae reconciliación, trae respeto. Restaura, Señor, la unidad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos para que restaures el gozo de la salvación y pongas en tu iglesia un cántico de adoración, de exaltación y de alabanza a tu nombre. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás, por lo que continuarás haciendo, porque aunque yo no pueda ver, sé que tú estás obrando. Te alabo, Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle las gracias a todos los que se conectaron en esta noche, en esta hora, no es de noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Que el Señor te bendiga y nos vemos el martes a las
7:30 de la noche en Como Flechas. Hasta luego.